Hola, voy a comenzar dando un dato muy llamativo. Entre 2024 y 2026 las agresiones a personas LGTBIQ+ aumentaron del 7 al 22%. Es un dato de aquí y de ahora, de España y de ahora. Y, hombre, realmente llama mucho la atención. Y en ese contexto, Asturias por fin inicia el camino de la tramitación de una ley que llevaba décadas ya, ¿no?, pendiente, la ley LGTBIQ+, que, como os digo, inicia su tramitación en la Xunta General en estos días. Y para hablar de esto tengo aquí a dos personas maravillosas, a Marina y a Ignacio, que llevan mucho tiempo pensando y reflexionando y acumulando conocimiento sobre este tema. Marina Sáenz es jurista, catedrática de Derecho Mercantil y primera mujer trans en acreditar cátedra en España. Además destaca por su currículum activista, como no. Ha formado parte durante años de la dirección estatal de la Fundación Triangle y ha contribuido a dar forma a diversas leyes autonómicas en materia trans. Actualmente es presidenta del Consejo de Participación de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales del Ministerio de Igualdad. Y José Ignacio Pichardo, Ignacio, investigador especializado en temáticas que vinculan la diversidad sexogenérica y la educación, catedrático de Antropología Social y adjunto al Defensor Universitario de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte clases de Antropología de Género y Construcción Cultural de las Diversidades Sexogenéricas y Familiares. Fue el primer responsable de la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, un servicio pionero en las universidades españolas, que la Universidad Complutense de Madrid puso en marcha en 2015. Claro, hablar de estos temas con dos personas como vosotros impone, iba a decir que un poco no, impone muchísimo. Impone muchísimo. Bienvenidas, bienvenidos los dos. Gracias. Y me gustaría empezar por el punto en el que estamos, porque, como decía al inicio, los datos son duros, ¿no? El informe de Estado de Odio 2026 de la Federación Estatal LGTBIQ+ dice que el 54% de las personas LGTBIQ+ han sido víctimas de algún acto de odio en el último año, el 54%, y el 22% han sufrido una agresión física. Ignacio, llevas años investigando cómo viven su identidad las personas LGTBIQ+ en entornos educativos, en el trabajo y en la familia. ¿Qué nos dicen estos datos sobre la distancia que hay entre los derechos que tenemos sobre el papel y lo que ocurre en la vida real, que parece que dista bastante? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme y efectivamente lo que hemos visto es que hemos vivido muchísimos cambios a nivel legal, también a nivel social, ¿no? Porque efectivamente en la población española y asturiana ha habido muchísimos avances, muchísimas personas, cada vez se conoce más la diversidad que tiene que ver con la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, etcétera, pero por desgracia sigue manteniéndose un porcentaje de la población que sigue manteniendo actitudes abiertamente homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, bifóbicas, ¿no? Y yo creo que aquí es donde tenemos la principal dificultad, ¿no? Por ejemplo, en un centro educativo es verdad que a lo mejor cuando yo estudiaba el 80% de la gente podría ser homofóbica y hoy es solo, entre comillas, el 20%, pero ese 20% o un 5%, un compañero, una compañera, te puede hacer la vida imposible, puede convertir que tu experiencia en el centro educativo o en el lugar de trabajo sea una experiencia de violencia, de miedo, de estar en un espacio que no es seguro, ¿no? Y yo creo que hay varias cuestiones. Por un lado, la cuestión de la inacción, ¿no? Es decir, de nada nos vale si la mayoría de la población es respetuosa, de nada nos vale si tenemos instrumentos, pero la gente, los compañeros, las compañeras que están viendo eso y que son en principio respetuosas con la diversidad LGBTI no hacen nada, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. Y en segundo lugar, yo creo que en los últimos años estamos viviendo un momento en el que esa minoría que es abiertamente LGTB-fóbica como que se siente legitimada, ¿no? Para hacer comentarios, incluso para esos ataques que los vemos casi cada semana. Vemos en los medios de comunicación que ha habido un ataque pues en Madrid o en un pueblo o en cualquier sitio, ¿no? Y esto es solo la punta del iceberg, porque efectivamente hay una infradenuncia. Hay una infradenuncia a nivel social y hay una infradenuncia a nivel policial. Parece que vuelve a haber de alguna manera un escenario permisivo, ¿no?, con según qué cosas, y que de alguna manera fomenta estas actitudes, lo cual es
Lamentable, tristísimo. Marina, hay algo que llama la atención en estos datos. Solo el 15% de las víctimas, lo que comentabas ahora al final, Ignacio, acudió a la policía, mientras que el 41% buscó apoyo en organizaciones LGTBIQ+. ¿Qué están haciendo mal las instituciones para que la gente no acuda a ellas? Sí, la Oficina contra los Delitos de Odio del Ministerio de Interior, uno de los estudios que tenía era precisamente el problema de salvar la barrera de desconfianza que había frente a los responsables de seguridad del Estado, ¿no? El colectivo históricamente tiene un recuerdo todavía pues, un poco traumático de su relación con las leyes y por desgracia arrastramos pues, un déficit en cuanto a la confianza. Se han articulado en algunos sitios, por ejemplo en Madrid, la posibilidad de hacer las denuncias a través de las organizaciones sociales. Este es un mecanismo interesante para salvar esa barrera. Y poco a poco se están estableciendo mecanismos de contacto y de confianza en las comisarías de atención ciudadana para intentar mejorar este índice de denuncias. Siempre ha habido infradenuncia en materia de delitos de odio porque para mucha gente denunciar significa salir del armario, significa comprometerse públicamente o significa sufrir el riesgo de una represalia por parte de la gente que le ha podido agredir previamente, porque son agresiones que se producen en un entorno cercano muchas veces, ¿no? Y este es un problema social pues, que efectivamente requiere atención y ahí es donde las leyes que estamos intentando articular pueden incidir en este tratamiento de protocolos educativos, de protocolos laborales y también en la formación, por ejemplo, de los funcionarios que luego tienen que atender a las víctimas o la prestación de asistencia psicológica y jurídica, por ejemplo, a las víctimas de homofobia, de transfobia, etc. Esto todo ocurre en un contexto, como decía antes, que de alguna forma parece que favorece, ¿no?, algunas situaciones. De hecho, el informe anual de ILGA Europe, que es una ONG que, como sabéis, agrupa a más de 700 organizaciones de 54 países de Europa y de Asia Central, describe un patrón que se repite: propaganda, desinformación, búsqueda de chivos expiatorios y después negación de derechos fundamentales, ¿no? Tenemos ahí Hungría con Orbán hasta hace unas semanas, Polonia, Italia, la Argentina de Milei. ¿Estamos ante algo coordinado o son procesos paralelos que se retroalimentan? ¿Cómo lo veis, Marina? Por supuesto que estamos ante una campaña coordinada. En realidad, esto lo explicó hace ya más de 25 años Steve Bannon, el autor intelectual de las campañas de Trump y de toda la alt-right norteamericana. En realidad, la idea es muy clara. Se busca unas personas que puedan identificar el rechazo moral de todo aquello que la ultraderecha quiere construir como modelo social. Las personas transexuales somos especialmente aptas para esta guerra cultural y para este discurso de pánico moral. Se busca inmediatamente hacer pues, una campaña de descrédito, de difamación, de escándalo sobre datos que muchas veces son sencillamente inventados. Se apoya todo esto en una campaña en redes muy potente en la que hay un montón de bots que cuestan cientos de miles de dólares, pero que están computando todas las semanas haciendo memes, haciendo noticias fake, haciendo campañas de persecución de lo que es los valores reflejados por las políticas de igualdad. Y al hilo de todo esto hay un objetivo primario muy evidente, que es pues, volver a defender un modelo de sociedad patriarcal, histórico, que ya ha desaparecido, pero también hay objetivos secundarios. Porque si conseguimos privar de asistencia sanitaria al colectivo trans, ¿por qué no podemos privar de asistencia sanitaria a otros colectivos minoritarios? Si conseguimos que una chavala trans de 16 años no pueda hablar de su sexualidad, no pueda definir su identidad, no pueda disponer de su corporeidad conforme a su propia identidad, pues igual también estamos defendiendo que ese mismo padre que le puede negar a esa persona trans su identidad, le pueda negar el acceso al aborto o a otro tipo de derechos sexuales y reproductivos. Si podemos excluir a las minorías de las políticas de igualdad laboral y de los procesos de exclusión, pues también esto es extensible a otro tipo de colectivos. Y detrás está el modelo de sociedad que esta ultraderecha quiere imponernos, un modelo segregado, un modelo de corros, en el que nosotros, evidentemente, estamos encomendadas a ocupar un corro muy marginal en esta sociedad y fuera de los espacios públicos habituales, ¿no?
Así que sí, esto es una campaña orquestada, lo que se llama una guerra cultural. Lo parece, desde luego. Hablaba Marina de bots, de memes, de likes, de redes sociales, en definitiva, Ignacio. Y los últimos estudios estadísticos, bueno, cuando hablamos de redes sociales, inevitablemente las relacionamos con la gente más joven, ¿no? Por ahí la pregunta, porque los últimos estudios muestran un crecimiento de actitudes LGTBI-fóbicas precisamente entre la juventud y especialmente entre los hombres jóvenes, por lo visto. ¿Qué está pasando cuando creíamos que esta iba a ser la generación más igualitaria de la historia, la más inclusiva, la más comprensiva, la mejor, ¿no? En definitiva. Bueno, yo antes de entrar a esto sí comentar esta cuestión de los pánicos morales, ¿no? Es decir, todos los derechos que han tenido que ver con las mujeres, con las minorías, con las personas LGBTI, lo vimos cuando se estaba discutiendo el matrimonio igualitario, ¿no? Como decían, va a desaparecer la familia, las familias no vamos a tener ninguna palabra sobre la educación que tenemos sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Hace 20 años que se aprobó el matrimonio igualitario y no ha desaparecido la familia. Y precisamente ahora con el debate de la ley asturiana LGBTI estamos viendo cómo se reproducen esos pánicos morales, ¿no? Se va a borrar a las mujeres, las personas trans van a tener acceso al trabajo por delante de todos los demás, etcétera, etcétera. Es decir, son como una especie de fake news que muchas veces, y ahí ya lo conecto con lo que me preguntabas, que muchas veces conectan con cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con lo afectivo, mensajes como muy sencillos, ¿no? Y que efectivamente están presentando, por un lado, a los colectivos que están en situaciones de exclusión, de discriminación y demás, que son las víctimas de esas políticas que dejan fuera a una parte muy importante de la sociedad, se le da la vuelta y estas personas que son las víctimas parece como que se las convierten en las privilegiadas, ¿no? Que esto es lo que está ocurriendo, que hemos vivido. A pesar de todo esto que estamos diciendo, yo creo que también es importante que reconozcamos todos los avances que hemos tenido, es decir, todos los avances que hemos hecho desde en términos de igualdad entre hombres y mujeres, en términos de reconocimiento de la diversidad sexogenérica. Es importante reconocer esos avances porque si no caemos en ese pesimismo de estamos peor que nunca. A mí estos discursos creo que alimentan precisamente lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Es decir, no estamos peor que hace 30 años, 40 años, 50 años, ni en términos de igualdad de género, ni por supuestísimo en términos de los derechos de las personas LGBTI, ¿no? Y yo creo que con la gente joven, y especialmente con los varones, con una parte de los chicos jóvenes, porque también me parece que cuando decimos esto es verdad que está creciendo entre esa parte de chicos jóvenes el porcentaje de aquellos chicos que están más radicalizados, que tienen discursos como más ultraconservadores, pero realmente hay una parte muy importante de chicos jóvenes que sí que creen en el feminismo, que sí que creen en la igualdad, que sí que creen... Claro. ¿Qué es lo que ocurre con esta parte de chicos? Yo creo que tenemos que trabajar la cuestión de la masculinidad, ¿no? De esas masculinidades tóxicas, de esa masculinidad hegemónica que sigue reproduciendo un modelo de ser hombre al que parece que no hay alternativa, ¿no? Y a mí sí que me parece que eso es una tarea pendiente, ¿no? para el feminismo y para los movimientos por el reconocimiento de los derechos LGBTI, ¿no? Trabajar las masculinidades no desde un punto de vista culpabilizador y diciendo, bueno, tienes que perder tus privilegios. Claro, si tú le dices a un chico de 16 años que ve que, o de 18, de 20, que es un privilegiado y que dice, jolín, pues es que no, ni me puedo ir de casa, el trabajo que tengo me pagan fatal, estoy en una situación súper precaria, ¿cómo me estás diciendo que tengo privilegios y que los tengo que perder? ¿No? Yo creo que tenemos que colocarnos en otro sitio de que efectivamente una sociedad más igualitaria, también en términos de género, nos ofrece más oportunidades para ser felices a todas las personas, incluidos a los hombres y a los chicos. Sin duda, fíjate, te estaba escuchando hablar de aquel momento, ¿no?, en el que el matrimonio igualitario iba a ser el fin de la civilización, y lo que hizo en realidad fue enriquecer, ¿no?, el concepto de familia y de sociedad y de todo. Y esta alarma ahora sobre el borrado de las mujeres por confrontar con el reconocimiento de la realidad trans, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? La realidad trans viene sin ningún tipo de duda a enriquecer y a mejorar lo que somos y lo que queremos ser. Vamos a hablar un poco de la ley de Asturias, ¿no?, ya que estamos en Asturias. La coordinadora de SEGA, África Preus, decía que el colectivo asturiano necesita una ley que garantice, visibilice y proteja sus derechos y que establezca medidas que fomenten la sensibilidad, la información y la formación tanto en el ámbito profesional como en el imaginario colectivo. Eso, en definitiva, es lo que piden.
¿Qué es lo que no puede faltar, según vosotras, según vosotros, en el texto final de la Ley para la Erradicación de la Discriminación y para la Igualdad Real y Efectiva de Derechos de las Personas Lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias? ¿Qué es lo que no puede faltar de ninguna manera? Bueno, muchas cosas no pueden faltar, ¿no? En realidad esta ley intenta aplicar y desarrollar, haciendo políticas públicas en Asturias, el cuerpo de leyes antidiscriminación que hemos creado en el Estado español. Y en ese sentido, pues nosotros lo que tenemos que hacer es convertir en algo real que efectivamente se lleva a la práctica los enunciados de una ley estatal que si no quedaría colgada en el vacío, ¿no? Y evidentemente los capítulos más importantes de la ley asturiana son el educativo, porque sin educación perpetuaremos la situación de discriminación estructural que tienen las personas LGBTI. Es evidente que necesitamos la implementación de la asistencia sanitaria, cumpliendo con los principios que se establecen en la ley estatal de no de segregación, especialización, proximidad, atención integral. Evidentemente también necesitamos unas políticas activas de empleo en aquellos casos en los que la sociedad ya ha fallado y en los que tenemos una parte de la sociedad y del colectivo LGBT que ha sido marginalizado, que es vulnerable. No todo el mundo va a necesitar una política activa en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito social, pero hay partes del colectivo que arrastran una herencia de discriminación muy potente y necesitan esas políticas activas de compensación, ¿no? Y todo lo demás que está comprendido en la ley asturiana es igualmente importante, ¿no? Es decir, el cambio de las orientaciones culturales, el cambio de las orientaciones en deporte, el cambio de las orientaciones en las celebraciones públicas. En definitiva, los cambios sociales son muy difíciles de conseguir, las leyes son una palanca, un instrumento para conseguirlos, pero las pervivencias culturales son muy difíciles de erradicar. Y démonos cuenta que hace solo 40 años o un poquito más, todavía estábamos en el Código Penal y hace menos todavía se nos consideraba enfermas mentales. Todavía hay mucha gente que nos considera enfermas mentales. Los prejuicios no desaparecen de un día para otro. Sí, bueno, yo en ese sentido también incidiendo un poco en lo que decía Marina, la educación y desde una misión más amplia la formación, ¿no? Es decir, yo creo que la formación es básica porque, a ver, el ser humano tenemos tendencia a pensar que nuestra experiencia personal es la que vive el resto de la gente. Entonces, si yo no soy mujer, muchas veces no percibo y no soy consciente de muchas situaciones. Por ejemplo, a mí me pasa con mis compañeras de trabajo, ¿no? Me cuentan cosas que les pasan en la universidad que digo, claro, yo lo flipo, podríamos así decir, porque digo, jolín, claro, esas cosas no me pasan a mí, pero que no me pasen a mí no significa que no pasen, ¿no? O estos discursos que hay, en España no hay racismo, digo, pero ¿esta gente en qué mundo vive? Porque, claro, tú no sufres esas situaciones de racismo, pero cualquier persona afrodescendiente, cualquier persona latina, cualquier persona árabe, sí que tiene una experiencia, ¿no? del racismo que existe y que existe en España. Pues algo parecido nos ocurre a las personas LGBTI. Es decir, que si tú no eres una persona gay, lesbiana, bi, trans, intersexual, que no vives en primera persona esas situaciones, no eres consciente de que esas situaciones existen. Y yo creo que la formación y una buena formación y una formación también que esté sustentada con recursos económicos, con buenos equipos, sí que pueden permitir que esa parte mayoritaria de la población, que efectivamente no es LGBTI, sea consciente, pueda empatizar con las situaciones que vivimos las personas que sí somos LGBTI, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los claves y que eso abriría como además de las que ya hay, creo que abriría puertas, porque yo creo que el ser humano en general tenemos esta vocación de empatizar, ¿no? y de ser capaces de ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces yo creo que en ese sentido creo que la formación y la importancia de los referentes, ¿no? Que esa reivindicación de la formación que ya escuchamos hoy varias veces y que es absolutamente necesaria, porque además decías, el ser humano tenemos esa capacidad de empatizar. En el escenario actual a veces yo me pregunto, ¿la tenemos? ¿O la tiene todo el mundo? Pues bueno, no parece tan claro. Eso hay gente que evidentemente todos los días, hay gente que no es empática, hay gente que al contrario, está haciendo del malismo, del discurso violento, casi una gala y está presumiendo de ello, ¿no? Efectivamente. Pero no creo que sea la mayoría de la sociedad la que piense así o la que sienta así. Y en todo caso, hay que hacer un llamado muy claro, ¿no? Es decir, si ese tipo de actitudes se convierten en una dinámica social dominante, pues lo que vamos a perder todos es la paz social, no solamente las minorías.
Al final viviremos en una sociedad pues, muy dura, que tratará mal a la gente y que perderá sus objetivos de mejorar, ¿no? Y que además, como tú apuntabas antes, empieza por una minoría y continuará con todas las demás y después con todo el mundo, efectivamente. Lo hemos visto en la Argentina de Milei, lo estamos viendo en la América de Trump. Es decir, empiezas por una esquinita y luego al final pues estás apaleando a los jubilados o estás privando de derechos a la gente que recibía ayudas para poder comer. Así es. O sea que... Hay una cuestión que no es exclusiva de Asturias, pero sí que en cierta manera vivimos aquí con mayor intensidad, que son esas voces críticas que curiosamente no vienen ni de la derecha ni de la ultraderecha, sino de, bueno, pues de asociaciones feministas más vinculadas en realidad, ¿no?, al socialismo, en este caso. Aquí en Asturias en concreto han rechazado el texto de la ley y han pedido reuniones con los grupos parlamentarios argumentando que la ley introduce una concepción de género que choca con la normativa de igualdad entre mujeres y hombres. Y miro para ti, Marina, porque creo que todos necesitamos oír la opinión de Marina sobre este tema y tu respuesta, ¿no? ¿Cómo se puede responder a esa crítica? Porque además nos va a tocar hacerlo varias veces seguramente. Sí, esta llamada de alarma ya se lleva haciendo desde hace bastantes años y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Qué derechos de la mujer, qué normativa de protección de la mujer frente a la violencia de género ha sido conculcada por nuestros derechos? Y aquí es donde se alude a los fraudes que teóricamente pues pueden hacer que las mujeres no reciban protección de la ley de 2004, ¿no? Bien, la realidad de las cifras está ahí, es decir, tenemos 19 casos en los que se ha pretendido eludir la aplicación de las leyes contra la violencia de género invocando un cambio de sexo registral y las 19 veces ha sido desestimada la pretensión, ¿no? Y luego aquí hay un problema, ¿no?, sobre qué concepción tenemos del feminismo. Un feminismo que es divisivo, un feminismo que es excluyente, un feminismo que parte de un esencialismo que coincide curiosamente con los postulados que siempre nos había hecho la Iglesia Católica o que nos había hecho el sector más conservador de esta sociedad, enormemente patriarcal, pues es sospechoso. Es sospechoso además cuando algunos grupos, en el caso de Estados Unidos o de Gran Bretaña, reciben subvenciones de la extrema derecha, y eso está constatado, o cuando aquí, pues al final, tras pronunciarse como un feminismo muy de izquierdas, termina pidiendo el voto para un Partido Popular que resulta que, bueno, pues que está cada vez más en posiciones ultraconservadoras y coincidiendo cada vez más en el discurso con esa ultraderecha que ya sabemos qué valores representa. En definitiva, es una herida dolorosa, pero creo que los postulados del feminismo son muy claros y el feminismo iba a desaparecer por la ley trans argentina. Y después de la aparición de la ley trans argentina, el movimiento feminista fue más fuerte que nunca, consiguió el derecho del aborto, consiguió la renovación de los derechos de familia, de los derechos laborales, y aquí ha ocurrido algo parecido. Es decir, el feminismo yo le veo más fuerte que nunca, pero no precisamente por la aportación de esta gente, porque no se ocupan de la auténtica lucha que es contra el machismo estructural, sino a parecer toda su preocupación es arremeter contra una minoría que es extremadamente vulnerable. Por suerte tenemos otro feminismo que es iba a decir el de verdad, bueno. El de verdad, el inclusivo. Como dijo hoy nuestra amiga Sara, el que está en el lado bueno de la historia, ¿no? En el lado no sé si es luminoso. Mucho decir, pero en el luminoso, efectivamente. Ignacio, hablando también de cosas específicamente asturianas. En Asturias tenemos muchos municipios pequeños de 10.000 habitantes o menos incluso, y los datos indican que el acoso alcanza el 26% y las agresiones el 20%, unas cifras muy superiores a las zonas urbanas. ¿Cómo se pueden aterrizar estos datos aquí en Asturias? ¿Qué medidas se pueden tomar, si es que existen medidas posibles? Iba a decir para cambiar esta diferencia entre lo urbano y lo rural. Bueno, lo ideal sería que ni en lo urbano ni en lo rural, pero realmente hay más desprotección en la zona rural. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo, por un lado, la ley ya incluye específicamente toda la cuestión del sexilio, ¿no? Y la importancia de que las personas LGBTI podamos vivir donde queramos vivir y si vivimos en un ámbito rural nos podamos quedar en nuestro pueblo, en nuestra pequeña ciudad, o si queremos mudarnos también que nos vayamos a una ciudad más grande. Yo creo que el ámbito rural puede, en determinados casos, efectivamente, ser un espacio más hostil en el sentido de que, en primer lugar,
por una mera cuestión numérica y estadística es más difícil que puedas encontrar a otras personas parecidas a ti o con la misma orientación sexual, la misma identidad de género. Entonces tiene ese riesgo de sentirse quizás más aislado o más aislada, aunque a día de hoy con el tema de Internet, de las redes, que también tiene su parte positiva, es más fácil conectarse con otras personas que viven como tú. En segundo lugar, al ser espacios más cerrados, también está toda la cuestión de que esta minoría, si el resto mira para otro lado, la cuestión del control social, sea más fácil que imponga su ley, por así decirlo, porque en un sitio más grande, en una ciudad, pues bueno, pues me cambio de barrio o puedo moverme, ¿no?, hacia otros espacios donde tengo más libertad quizás para ser yo mismo o ser yo misma. Pero sí que también quiero reivindicar que muchos espacios rurales pueden ser más protectores también de las personas LGBTI, ¿no? Porque efectivamente esto que decíamos, es que no es una persona lesbiana, una persona bisexual, una persona gay o trans, es que es mi vecina, es que es la hija de, yo qué sé, de mi prima Manoli, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir que lo rural yo creo que sí que tiene una potencialidad de convertirse en un espacio protector, y lo que hay que hacer es trabajarlo, ¿no? Es que yo creo que sí que es importante en los centros, y lo hemos visto, ¿no? O sea, que hay muchos espacios rurales donde una persona trans menor o adolescente puede vivir perfectamente, se siente arropada, se siente reconocida y genera un cambio, que eso también es algo que hemos comentado esta mañana, ¿no? Es decir, la potencialidad que tiene una persona, por ejemplo, trans, de generar cambio alrededor, ¿no? En el centro escolar, en las redes familiares y demás. Yo creo que podemos reivindicar eso, pero efectivamente ahí las políticas públicas tienen mucho que aportar. Fíjate que te estoy escuchando. Sí, por favor. Si me lo permitís, mira, sí. En el estudio que se ha hecho del sexilio en el Ministerio de Igualdad, precisamente se señala esa duplicidad, ¿no? Hay entornos rurales que pueden ser muy hostiles, pero hay entornos rurales que pueden ser precisamente muy protectores, porque la gente adopta, ¿no?, a sus gays, a sus trans del pueblo, y al contrario los protege y los integra en la vida propia mejor que en una ciudad, probablemente, que puede ser más anónima y más fría en la socialización. Pero la importancia que tienen aquí las políticas simbólicas, que esos ayuntamientos hagan una manifestación pública de apoyo, esos ayuntamientos hagan una visualización de que efectivamente se puede ser gay, se puede ser trans en este municipio y que vas a tener el apoyo de tus vecinos, es esencial. Porque aquí es donde se abren esos procesos de transformación para todo el mundo y donde se descubre que efectivamente en este pueblo no tenías por qué irte porque tus vecinos estaban dispuestos a comprender tu realidad. Os estaba escuchando y os estaba acordando una entrevista con Rodrigo Cuevas, que a lo mejor visteis en su momento, y él contaba muy bien que cuando paseaba por las calles de Oviedo se sentía agredido y que sin embargo luego cuando se iba para su pueblo de Piloña, o no me acuerdo ahora, creo que es en Piloña, era la persona más feliz del mundo, y además es verdad que fue capaz de generar alrededor un entorno maravilloso que... Ese tipo de procesos son los que nos sirven de ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, ya una última pregunta, que ya es un favor que me vais a hacer los dos, Ignacio y Marina, Marina y Ignacio, porque a mí ahora lo que me toca es aquí en Asturias participar en la ponencia de la tramitación de ley y luego votarla. Cuidado, un voto que además, nos guste o no nos guste, puede inclinar la balanza en una dirección o en la otra. Bueno, nuestra postura desde Somos Asturias evidentemente es siempre del lado de una ley LGTBIQ+, que sea la mejor posible para las personas. Pero cuando digo que os pido un favor, os pido el favor de que me digáis, tal y como está en este momento este texto, ¿votaríais sí, votaríais no? Voy a tener que enmendar muchas cosas. ¿Cuáles serían las más importantes? Así brevemente, que estamos terminando ya. Yo lo he manifestado en la comparecencia. Quiero cambiar la redacción de 4 o 5 artículos porque creo que están mal redactados y se pueden mejorar. Pero me manifiesto profundamente a favor de que la ley salga. Incluso con los defectos que pudiera tener ahora mismo, sería una ley positiva y por interpretación se podrían salvar los defectos que actualmente tiene la redacción. Es esencial que implementemos las políticas públicas, es esencial que esto ya no sea un desideratum, que ya llevamos 3 legislaturas y tenemos que seguir avanzando y consolidando los derechos LGBTI en el Estado español para que nadie nunca pueda devolvernos a los márgenes.
Bueno, yo también apoyar que se apruebe la ley totalmente, porque sería corregir una anomalía histórica. O sea, Asturias siempre ha sido un sitio al que hemos mirado para ver qué políticas públicas había en temas de género, de igualdad entre hombres y mujeres, y también, por supuesto, en cuestiones de diversidad sexual e identidad de género, ¿no? Entonces, realmente es una anomalía que Asturias no tenga una ley y que sea prácticamente la penúltima que llega, ¿no? Cuando tenía que haber estado en la avanzadilla como ha estado siempre. Eso me parece que es muy importante. Yo creo que, además de eso, a esta ley, igual que a muchas leyes, porque luego corremos el riesgo de que se queden en papel mojado, en algunos aspectos le pediría concreción, les pediría plazos, ¿no? Les pediría, bueno, ir más allá de esto de impulsar, ¿no? Impulsar no, cada año, cada 2 años, cada 5 años se va a hacer una convocatoria para hacer un estudio. Las consejerías tienen que dedicar una parte del presupuesto para que efectivamente haya formación. Es decir, este tipo de cuestiones que la ley puede, yo creo que sin ser jurista, puede ser como mucho más normativa, más por así decirlo, o precisa. O menos programática. Y dejar, eso es lo que yo creo que ayudaría para que la ley efectivamente se lleve a cabo. Porque, por desgracia, ya lo hemos visto también en otras comunidades autónomas, ¿no? Es que a veces, bueno, pues ahí hay un mandato que se cumple o no se cumple y ya está, el mandato está, son unas buenas intenciones, o sea, cuanto más concreto sea el mandato, yo creo que más interpelado, ¿no?, se siente el Ejecutivo a llevarlo a cabo. Efectivamente, es una anomalía en que Asturias, que siempre, bueno, se caracterizó por ser avanzadilla en la defensa de derechos y de libertades, vaya tan absolutamente atrasada en la cuestión de la ley. Es incomprensible. Bueno, siempre nos queda Castilla y León. Siempre nos queda Castilla y León, efectivamente. Pero bueno, hay comunidades autónomas que van ya por la segunda, por la tercera, por la revisión, y en Asturias fuimos, bueno, pues excesivamente lentos para esto. Evidentemente, bueno, Somos Asturias va a estar del lado del sí a la LGTBI, a la ley, perdón, LGTBIQ+, que duda cabe, y además tratando de aportar y de enriquecerla con todo lo que vosotras nos contasteis a lo largo del día de hoy y de otras y otros comparecientes que vendrán. Pero os hacía la pregunta porque quería comprometeros también a vosotros y que la gente que nos escuche sepa que no es porque lo digamos nosotras, Somos Asturias, es porque lo dice la gente que de verdad sabe muchísimo de todo esto y tiene todo que aportar. O sea que, nuevamente, de verdad, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Es un placer. Ojalá nos veamos pronto otra vez, os volveremos a invitar, porque da gusto y siempre se queda corto el tiempo con vosotros. Gracias. Covadonga, siempre avanzamos peldaño a peldaño. Peldaño a peldaño, y además ni esto es la ley de caza ni somos perdices, ¿no? Y reivindicación absoluta de la formación siempre para todos y para todas, porque está en la base de cualquier mejora posible, ¿no? Yo es una cosa que repito muchas veces, pero en el contexto de esta ley y en todo. Qué felices seríamos si fuésemos un poco menos ignorantes en general. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a vosotras. Gracias, y estáis invitados a Asturias siempre que queráis, por supuesto. Cualquier excusa es buena para venir a Asturias. ¡Hombre!